tiempo, ¿verdad? Has transferido años y después viendo las redes sociales, viendo el obrar de Dios en su vida, porque de ese que testificar, de un Dios grande, de un Dios poderoso, y sobre todo de ese tema, ¿verdad? El Evangelio, el poder de Dios. Pastor, yo quisiera que usted nos pueda comentar en esta hora, ¿qué es para usted el Evangelio? El Evangelio es como lo dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación y para dar vida. El Evangelio es poder de Dios, donde nosotros entendemos y comprendemos que el Padre hace cosas inusuales en nosotros, para que nosotros tenemos el derecho de abrir nuestro corazón para hacer cosas inigualables, sorprendentes. Amén. Y hay una parte en la Biblia que me gusta muchísimo y que está en el libro de Romanos 11, 6, 16 que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, eso es al judío, al griego, a todos realmente. Y cuando hablamos de esa palabra Evangelio, también yo busqué en el diccionario y dice, son las buenas nuevas, un mensaje de bendición, un mensaje feliz. Amén. Y viendo su recorrido, ¿verdad? Quisiera que nos pueda contar cómo inició esa parte del Evangelio en su vida y a qué edad fue que el Señor Jesús vino y moró en su corazón. Amén. Bueno, pues yo fui cristiana desde muy niña. Yo caminé en los caminos del Señor desde muy niña hasta la edad de 14 años. Y como la Biblia dice que el corazón del muchacho está ligado a la necedad, pues me debilité en la fe y me fui al mundo durante 10 años, amada pastora, 10 años. Y a la edad de 24 años el Señor me llama nuevamente a sus caminos, a mi casa, la cual me acogió con amor, cuando yo creía que ya no había amor en las personas, cuando yo creía que ya no significaba nada el amor, porque yo venía desgastada, dolida y sin embargo yo entendía que Dios ya no hacía poderes. Pero un día me invitaron a mi casa, Jesús Rey de Reyes, de la cual yo salí como pastora de ahí, la cual tengo mis amados pastoras, William Rodríguez y Maribel Salvatierra, que les mando un fuerte abrazo aquí a la distancia. Y yo pude entender el amor del Señor, la magnitud de su amor, porque algo tenemos que entender, que cuando alguien está vacío, no puede dar nada. Pero cuando el Señor moró en mi corazón, nuevamente a la edad de 24 años, pude entender que era para siempre. Y pude entender algo mucho más maravilloso, que yo fui predestinada desde antes de la fundación del mundo para ser su hija. Él me amó antes de que mi madre me pudiera amar. Su embrión, o sea, mi embrión, pudieron ver los ojos del Padre, de mi Padre, y pude ver que su amor era inigualable hacia mi vida. Y ahora puedo decir que soy una eterna enamorada de mi Padre, porque Él ha hecho cosas inusuales en mi vida. Y creo que eso es lo más maravilloso de ser cristiano. Amén, pastora. Pastora, y desde ese tiempo que usted vino, que fue la edad de 24 años, y que dijo sí al Señor, y que sea para hasta cuando tú vengas. Amén. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue ese amor? ¿Cómo fue esa salvación para su vida? Y esos detalles que el Padre tuvo para con usted. A mí me invitaban a los encuentros. Yo soy producto de un encuentro con Dios. ¿Encuentro de mujeres que okay, transforman vidas. Ahora puedo decir que sirvo a ese hermoso ministerio, a la cual puedo ver muchas mujeres que Dios ha restaurado en este tiempo. Me invitaban y yo decía, ¿cómo Dios puede transformar a una persona que ha venido por muchos años viviendo situaciones adversas, viviendo situaciones que no eran felices? ¿Cómo puede Dios cambiar en 2 días la vida de una persona, el corazón? Wow. Y dije, Dios, ¿cómo? Dios mío, ¿cómo Dios lo puede hacer posible. Y yo decía, Dios no tiene poder, porque si Dios tuviera poder, yo vivía resentida con el Señor. Y yo digo, Señor, tú eras tan maravilloso, que yo decía, tú no tienes poder, y sin embargo no fui consumida. Su amor me sostuvo, su amor me sostuvo. Y hay algo que me decían, vamos a un encuentro. Y no quise ir, al primero no quise ir. Luego lo invitan a mi esposo, por medio de mi esposo fue el canal, la fuente de bendición para yo poder ir al encuentro. Entonces yo bebía mucho, yo era una mujer que bebía mucho en ese tiempo, tomaba mucho, era una mujer que no tenía paciencia conmigo mismo.
no me valoraba, no me amaba como lo que yo verdaderamente era. Y yo decía, bueno, voy a mandar a mi esposo para que él cambie. Error. Nosotros muchas veces los seres humanos decimos, no, vamos a orar para que esa persona cambie. Muchas veces tenemos que nosotros cambiar de actitud para que otra persona pueda cambiar. Amén. Y yo amén. dije, bueno, mi esposa aquí va a cambiar y yo voy a dejar de tomar ese fin de semana para que él cambie. Quería yo comprar a Dios. O sea, era como que, si me das eso, yo hago lo de acá, Sí. más o menos, ¿verdad? Era una negociación con nuestro padre, más o menos. Y yo digo, bueno, entonces voy a dejar de tomar ese fin de semana. Mi esposo accede a ir al encuentro y yo dije, bueno, para que mi hogar se restaure, yo me voy a quedar ese fin de semana ahí. Me quedé. Y una tía que siempre lloraba por mí, me decía, Estefanía, ya cambia, busca al Señor. Yo decía, no, ya el Señor no tiene Jovencita. poderes. Claro, yo decía, tengo mucha vida por delante, a mí me gusta bailar, a mí me gusta farrear. Entonces, eso no es para mí, yo decía así, el Evangelio es aburrido, pero algo que yo experimenté que el Evangelio es maravilloso y que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Y yo dije, bueno, me voy a quedar ese fin de semana. Yo entro a mi cuarto y tuve la primera experiencia sobrenatural con Dios. Dios sabía que yo no iba a creer en una persona si me hablaba de Él, por lo que yo venía apartada y dolida por muchas situaciones que habían pasado. Y Él llega a mi cuarto, yo me acuerdo tanto que estaba orando, 10 años que no oraba más, pastora, 10 años. Era una adolescente en ese entonces, acá ya Claro, tenía claro, 24 ya años tenía. y ya con otra mentalidad, madurez. Claro. Y me acuerdo tanto que yo entré a mi cuarto y me arrodillo en mi cama y comencé a orar. Y pude experimentar el abrazo de mi Padre. El Espíritu Santo entró a mi cuarto de una manera sobrenatural. Y desde ahí me sedujo. Desde ahí me enamoré de mi Padre. Y puedo decir que Él ha sido hasta hoy el amor más grande que he podido tener en mi corazón. Amén, maravilloso. Así vemos cómo Dios empieza a transformar vidas cuando le dan el corazón a Él, cuando disponen, porque al principio usted lo decía, ¿verdad? Estaba reacia, pero ahí estaba el Evangelio, ahí estaba la palabra de Dios, ahí estaba ese mensaje de bendición que tocaba varias veces la puerta de su corazón. Sin embargo, el propio yo, ¿verdad? La ceguera que muchas veces tenemos. No es que yo todavía soy esto, yo todavía puedo valer por esto, yo todavía puedo estar en esta posición, o en esta situación, o en este lugar, y creemos que nuestro yo, o lo que nosotros hacemos, nos va a llevar o nos va a catapultar a tales lugares, pero es mentira, porque realmente es una vida equivocada, una vida ciega, y no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque usted decía que en su momento usted tenía muchos problemas y que los tenía en su hogar, pero simplemente era como una barrera lo mejor que ponía, hasta que su esposo fue al encuentro. ¿Y de ahí qué sucedió? Ese día me acuerdo tanto que yo empecé a llorar como una niña y mis hijos estaban súper pequeños en ese entonces. ¿Cuántos Y bebés tiene? Tengo 4 hermosos 4 bebés. príncipes del Señor, 4 hermosos príncipes del Señor, y a la cual amo, honro y valoro en este tiempo, la cual no lo hacía antes de venir al Padre. No los valoraba. Quería comprar a mis hijos con una ropa, con cosas materiales. Pero el amor no se puede comprar con cosas materiales. Yo creo que el amor va más allá de algo material. Nos puede faltar cosas materiales, pero si el amor está, puede prevalecer durante mucho tiempo y muchas cosas pueden ser mejores. Amén, El amor amén. siempre es mejor Amén. que algo material. Y de ahí usted, ¿cómo fue que dijo sí a ese llamado, a ese encuentro que le extendieron la invitación? Yo fui a recibir a mi esposo porque estábamos peleados y no lo fui a dejar. Entonces lloré para que el Señor lo trajera cambiado, pero en realidad a quien Dios quería cambiar era a mí. Era a mí Wow. por el propósito eterno que tenía conmigo. Y ese día acepté al Señor. El 27 de octubre del 2018, nunca voy a olvidar esa fecha porque fue la fecha que el Padre marcó mi vida para bendición. Y desde ese día dije, sí, te acepto nuevamente, te voy a servir en tiempo y fuera de tiempo. Amén, gloria al Señor. Y vemos ahí su proceso, su caminar, ese amor, ese cambio que
usted pensaba que estaba en las personas de su entorno, de su familia, pero realmente el Señor tenía que tocar su vida, ¿verdad? Y usted también doblegarse y aceptar aquel llamamiento y aquel poder del Espíritu Santo, y que éramos nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes debía cambiar? En este caso usted. ¿Cómo fue después de este proceso, en ese caminar, en ese enamoramiento y en su hogar? Luego pasaron muchas situaciones, pero yo seguía firme. Bendigo a Dios por la mentora que Dios puso en mi camino, una mujer de bendición, a la cual hasta el día de hoy puedo decir que es una mujer de bendición. Estuvo desde el primer día conmigo, me metió a su red, me estuvo ahí mentoreando, ayudando, porque era una bebé espiritual. Llegué siendo prácticamente una bebé espiritual porque me había olvidado prácticamente de todo. Y luego pude entender que Dios pone personas en nuestras vidas por un propósito. Y pude ir caminando, y ella me enseñó algo muy importante: a ser una mujer de fe, una mujer constante y una mujer luchadora en todo tiempo. Amén, pastora. Pastora, y con el tema el evangelio, ¿por qué le diría usted a las personas cuando dicen, no, es que yo me avergüenzo del evangelio, o cuando estoy en mi lugar de trabajo no digo que soy cristiana, porque después todos van a saltar en mí o van a ver alguna falla y van a sacar a la luz? La palabra no dice eso, la palabra dice que no nos avergoncemos, porque es poder de Dios para salvación. A mí me pasó, al principio yo acepté al Señor y nadie lo sabía. Yo decía, bueno, si me aparto nadie se entera y no van a saber que me burlé del Señor. Yo pasé un mes así, negando al Señor en las personas. Yo iba a la iglesia y decía, ay, no, es que estoy escuchando recién la palabra. Aún ni mi esposo sabía que yo ya era cristiana, que ya había aceptado al Señor. Y un día llega una de mis amigas, y como sabían que en todas las reuniones yo no podía dejar de tomar, porque me había hecho una adicta silenciosa, se podría llamar, una alcohólica silenciosa, en el cual no aceptaba mi problema, a la cual no aceptaba que tenía una adicción, un vicio, porque eso es una adicción y es un vicio. Y mi amiga va y compran, me acuerdo tanto, compran alcohol, y yo decía, pero ya soy cristiana, no puedo tomar. Y ellas me miraban y me decían, toma, toma. Y yo decía, pero si tomo, ya soy cristiana, ¿qué hago? ¿Y cómo les digo que ya soy cristiana? Porque se van a burlar de mí, me van a decir, ah, la cristianita. O sea, al principio lo ocultaba. Fue una... Se podría decir que se avergonzaba. Lo escondía, lo guardaba, me avergonzaba del Señor. Mi esposo me decía, no te puedo decir varona, porque no eres cristiana, eres una simple oyente. Eso fue la gota que derramó el vaso de agua, como se podría decir. Ese día dije, nunca jamás te voy a negar, Señor. Tú eres el que me diste nuevamente vida. ¿Y cómo yo te puedo estar negando? Esa fue la última vez que negué al Señor. De ahí pude decir que Él ha sido todo. Es la palabra que puedo decir de mi Padre, que Él ha sido todo, a la cual no me avergüenzo ni me avergonzaré nunca de proclamar las buenas nuevas del Padre, las buenas nuevas de salvación, poder decir que Dios no vino por el sano, que Dios vino por el enfermo. Yo estuve enferma y Él me rescató, yo estuve herida y Él me sanó, yo estuve atada y Él me desató, yo estuve encadenada y Él rompió mis cadenas, porque eso solamente hace el Padre con el poder del Evangelio, con el poder de Dios, con esa manifestación de amor hacia nosotros. Amén, amén, gloria al Señor. Y hay una parte también que me gusta muchísimo, que está en el libro de Hebreos, ¿verdad? El por qué nosotros no debemos de avergonzarnos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por sumo gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué avergonzarme de aquel Dios que dio la vida por mí? De aquel Dios que pagó un precio tan grande en la cruz. Aquel Dios que si yo no lo hubiese tenido, creo que ninguna persona hubiese dado ni un peso, ni un centavo por mi vida. ¿Y por qué debería de avergonzarme si tengo un Dios, a un Padre Celestial que es dueño del oro y de la plata, que lo tiene todo y en todas las cosas? Y sabiendo cuán grande expresión y cuán grande amor que lo tuvo para mí, y no solo para mí, sino para la humanidad. ¿Por qué avergonzarme? Sino más bien decirme, gracias, Señor,
porque aún de tantas millones y millones y millones de personas en el mundo, me escogiste, Señor, me escogiste, y ahí, aún en el vientre de mi madre, tú ya tenías mi nombre y sabías el diseño Amén. para la cual yo fui llamada. Entonces yo creo que en la actualidad muchas personas a veces se confunden, amada pastora, y dicen, no, es que no lo digo porque si hubo alguna mala acción en el trabajo o en mi familia, prefiero a lo mejor que no haya discusión, prefiero que no hayan problemas, y se mantienen ahí como que quietitos. Claro. Pero no, la palabra dice que no debemos de avergonzarnos, sino más bien testificar de ese gran Dios poderoso que tenemos, de nuestro Salvador, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si el Señor pagó un precio tan grande en la cruz, nosotros también, ¿por qué no testificar Así de aquello? Y mostrar al mundo, porque a veces, como usted en su momento lo decía, ¿verdad? No lo mostraba, pero me imagino que después lo empezó a testificar y ya no podía ocultarlo. Así es, como le dijo aquella mujer a Pedro, tú andabas con Jesús. Es que cada que hablamos se nota que somos sus hijos, aunque lo queramos negar. Hay algo que la Biblia dice, y es que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatan. Hay que ser violento en este mundo. Si algo yo puedo entender en este tiempo es la historia de Daniel. Daniel dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey. Propuso en su corazón, porque él entendió que el grande, el poderoso, era el Padre, era su Padre, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que no podemos ver, pero lo podemos sentir, aquel que es el invisible, pero es el que hizo los cielos y la tierra, que el libro de Salmos dice que Él está en medio de la tierra cubriendo a sus hijos. Entonces, ¿cómo ocultar este evangelio poderoso que ha salvado tantas vidas, que ha sacado a tantas personas del hoyo donde estaban perdidos, del mismo infierno los ha sacado? Aún a mí me sacó del mismo infierno para darme vida y vida en abundancia. ¿Cómo voy a decir que no hay poder en este evangelio cuando cada día veo el poder de Dios transformador, no solamente en mi vida, en mi familia, en personas que conozco y en cada una de las cosas que hace el Padre? Hay poder en el evangelio, porque el evangelio se hizo para transformar, para restaurar y para redimir. El poder de la redención está en el evangelio, que es lo más maravilloso. Usted nos decía, amada pastora, que Él pagó un precio, y es verdad. Podemos analizar cómo Él, siendo el mismo Dios, decidió dejar todo por amor a nosotros. Decidió dejar su trono y venir y hacerse siervo para que nosotros podamos ser ricos en abundancia con Él. Ese es el poder del evangelio, experimentar la gracia y el favor de Él en nuestras vidas. Amén. Y saber que aún estando en ese caminar vamos a ser vituperados, vamos a ser traicionados, vamos a pasar diferentes situaciones, pero aún así no debemos de avergonzarnos en quién nosotros hemos creído, en qué palabra nuestra fe está ahí puesta, en qué palabra nos ha sido dada y por la cual nosotros seguimos adelante, por más situaciones caóticas o por más situaciones, personas que puedan venir a nuestro entorno, que nosotros en todo momento podamos mostrar aquella bandera de victoria, aquel Jesús, aquel que está vivo, aquel Dios que sigue obrando, porque las personas piensan también, amada pastora, en la actualidad que tenemos un Dios muerto, a un Jesús que sí, que murió en la cruz y que ya no vive, pero no, hay un sí que nos da vida, como usted decía, el evangelio, poder de Dios, buenas noticias, mensajes de bendición, que no solo quiere traer vida a nuestras vidas, sino también salvación, y no solo se queda en la salvación, sino también traer un gozo, y un gozo eterno, una morada y una garantía que vamos a tener después, y que todo lo que vivimos aquí es pasajero. Pero el Señor no solo quiere que seamos salvos, sino que también le conozcamos y que nuestra salvación esté ahí para cuando Él venga y nos vayamos con Él. Amén, amada pastora, así es. Y verdad, el evangelio también trae momentos difíciles muchas veces, porque a causa de su nombre vamos a ser aborrecidos por el mundo. La Biblia lo dice, Él lo dejó bien claro, pero vemos algo, que Él venció. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es que no importa quiénes acampen alrededor de nosotros,
Si Amén. Él acampa alrededor de nosotros, es que no hay nadie que nos puede detener. No hay nadie que nos puede detener. Hay una hermosa alabanza que dice, el león está aquí. Cuando el león ruge a favor de sus hijos, es que nada te puede detener. Nada puede hacer que tú detengas lo que Dios ya estableció en nuestras vidas. Si algo tenemos que entender, que aunque el enemigo declare muerte, si está predestinado que tengas un futuro glorioso en el Padre, Amén. nada puede detenernos. ¿Por qué? Porque el Padre ya declaró victoria sobre nosotros. Hay algo importante, que nosotros peleamos la batalla, pero con la victoria en las manos. Tenemos que entender algo, que la victoria está en nuestras manos, porque nuestro Padre venció Amén. hace más de 2000 años y Él nos dio la victoria. Así que yo peleo mi guerra, mi batalla, pero ¿cómo? Creyendo que yo ya vencí, que yo soy más que vencedora, que el que va conmigo es más grande y más poderoso que lo que pueda haber en este mundo. Amén, amén, pastora. Y usted nos decía también que en una parte de su vida, cuando estaba iniciando su ministerio, de pronto, y las personas a veces también se confunden y vienen a decir que el ministerio o el evangelio todo es color de rosas, y no. Hay situaciones que nosotros no estamos exentos y que debemos de pasarla, pero Dios así lo permite también, para nosotros, para forjarnos, para poder crecer y para llevarnos al camino donde Dios quiere que nosotros estemos, ¿verdad? Y usted me decía algo y que yo quisiera que lo comparta, porque yo sé que muchas mujeres puedan estar conectadas ahora. Una vez que usted aceptó al Señor, fue al encuentro de mujeres, estuvo en la iglesia, otra vez tomó esa fe, esa palabra y fue aquella mujer de oración. ¿Qué pasó en su hogar? ¿Qué pasó con la vida de su esposo? Amén. Es algo que hoy lo puedo decir, lo puedo testificar y darle la gloria y la honra al Señor. Pues yo iba a tener 1 año en el Evangelio y en este mes precisamente se cumplen 3 años de aquel suceso. Yo estaba un 13 de septiembre, estaba adorando al Padre porque cayó viernes en nuestro culto de familia, en nuestra amada iglesia, y salgo de mi iglesia gozosa, bendecida. Ese día estaba en ayuno, estaba ayunando al Señor, y cuando yo llego a casa me dicen que mi esposo había sufrido un atentado. Yo me acuerdo tanto que ese día fue uno de los días más grises, se podía decir, más grises, porque que te quiten a la persona que tú amas humanamente es difícil. Yo venía orando por mi esposo, me acuerdo tanto que ya tenía 1 semana ayunando por él. Ahora que tengo la madurez espiritual, puedo entender que Dios me estaba preparando para aquel suceso. Aquel momento solo pude decir gracias, Señor. Y me dicen que mi esposo estaba en el hospital. Yo llego y mi esposo estaba muriéndose prácticamente en mis brazos. Lo vi 3 días luchando por su vida en el hospital. Murió el 16 de septiembre del 2019. Yo lo vi padecer y me acuerdo tanto que no tomé agua esos 3 días, no comí. O sea, el corazón se me apretaba demasiado, pero hubo algo en mí. Me acuerdo tanto que me aferré a Dios. Mis pastores siempre estuvieron ahí conmigo, mi familia, a la cual yo bendigo en esta hora, porque cuando pasas momentos así, necesitas que alguien esté contigo. Me acuerdo tanto que la iglesia se puso en oración, se pusieron en intercesión, lloraba, clamaba al Señor, porque el Señor me había dado una promesa antes de tiempo, y era de que en mi casa iba a ser derramada la gloria del Señor. Yo dije, wow, mi esposo va a servir a Dios conmigo, vamos a levantarnos, pero nuestros pensamientos no son los pensamientos del Padre. Y me acuerdo tanto que el 16 de septiembre a las 5 de la mañana sale el médico y me dice, su esposo le dio el primer infarto, lo pudimos restablecer, el segundo infarto duró 15 minutos, en el tercer infarto se nos fue. Me acuerdo tanto que solamente pude decir Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque yo pude entender que Dios permite todo por algo. Dios permite cosas, situaciones de esa magnitud, conforme al llamado que tenía. Si no hubiera habido un dolor
Jesús mismo pasó un dolor para tener una gloria eterna. Jesús tuvo que pasar momentos de dolor, momentos de soledad, momentos de traición para poder manifestar su gloria. Y yo solamente puedo decir, wow, Señor, te voy a servir en todo tiempo. Me aferré a mi Padre, me aferré como nunca antes. Yo dije, Señor, ¿y ahora cómo voy a comer? Mi esposo tenía un auto, nos quitaron el auto, nos quitaron todo. Fue algo... Y con 4 niños, ¿verdad? Con 4 niños. 4 niños. Y algo que marcó mi vida fue que Dios nunca me dejó sola. Todo el momento Dios estuvo conmigo. En todo momento pude ver la mano de Dios. Si hoy, mujer, tú que estás pasando una situación difícil, yo te puedo decir que solamente Dios puede levantarte y restaurarte. Y algo que quiero decirle, mi amada pastora, es que Dios permitió eso para poder traer un levantamiento a mi vida. No le voy a decir fue fácil, no. Hubieron noches de dolor, de quebrantamiento, y hubieron noches también que dije ¿por qué? Pero luego decía gracias, Señor, porque no perdió su alma, sino que fue salvo, porque él pudo ser salvado, lo pude ungir. Me acuerdo tanto que un día antes de que él falleciera llegué a UCI, al cuarto de UCI donde él estaba, y lo ungí de pies a cabeza y dije, Señor, en tus manos está. Tú haz lo que tengas que hacer. Y fue algo tan maravilloso ver, el primer milagro que Dios pudo hacer fue que no se perdió, que Él se salvó y hoy puede estar gozando de la patria celestial con mi Padre. Cuando uno ama a su esposo, creo que más que orar por su carne, creo que hay que orar por su alma. Porque en sí el alma es lo que se va a perder o lo que se va a salvar. El alma de mi esposo puedo decir que fue salva, y esa es la victoria que hay en el poder del Evangelio. Amén. Creer que Dios salva, creer que Dios levanta, creer que Dios restaura. Eso es lo que hace mi Padre. Cuando estuve como Job, tirada en un proceso, pude decir, aún del polvo sé que me levantarás, porque yo sé que mi Redentor vive. Eran las palabras que yo decía. Habían días que el Señor permitió que pasaran necesidades. Yo digo que el Señor moldeó mi vida a un grado de 180 grados. Porque ahora yo puedo decir, una mujer que pasa una situación así, puedo sentirlo. Puedo sentirlo y puedo decirle, sabes que Dios puede hacer algo contigo maravilloso. Puedo decir que pasé momentos difíciles los primeros meses, el primer año con mis hijos. Porque fue difícil, me quedé con una niña de 1 año y 8 meses. Era una niña muy pequeña, en la cual hoy tiene 4 años y medio. Y puedo decir que veo la bondad de Dios en la vida de mis hijos. Veo la bondad de Dios, ver que ahora mis hijos pueden decir, Jehová es nuestro Padre. En todo tiempo les inculqué amar a Dios, que lo que el Padre permitió fue en su soberanía y que todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Amén, qué tremendo testimonio, pastora. Y saber que sus hijas, porque he visto a sus hijas, Amén. Unas danzoras del Señor, tienen 4 o 5 años, pequeñas, ¿verdad? Y sirven al Señor ya en la danza. Amén. Entonces aquí vemos un propósito en su vida, en su familia, Amén. y cómo, a pesar del proceso, porque fue muy difícil para usted, y joven, porque esto lo pasó a la edad de 25 años, 26 años, eso no removió y no la sacó, sino que usted se quedó firme al llamado de Dios. Así es. Y eso es lo que las personas también quieren saber, amada pastora, de usted. En ese tiempo, ¿verdad? Fue poco, a lo mejor 1 año estando recién en la iglesia, y que le pase tremendo sacudón, ¿verdad? Tremendo rato, tremendo proceso. Y que Dios así lo permita, porque nada pasa si Dios no lo permite. Así es. Y si no está en la voluntad de Dios, cómo usted se mantuvo fuerte, se mantuvo fiel, a pesar de las vicisitudes, pero que todas las mujeres sepan que a pesar de todas las cosas, Dios continúa obrando. Amén. Y que Él no nos deja solas. Así es. Él sigue obrando. Yo iba, cuando mi esposo estaba vivo, en el auto a la iglesia, porque la iglesia queda súper lejos de mi casa.
Entonces, lo primero que pudo el Señor obrar en mí es que yo en bus le decía a mis hijos, bueno, hoy nos vamos a la iglesia. No faltábamos un culto a nuestra iglesia. Siempre estuvimos ahí. Un lunes falleció mi esposo y el viernes de familia estuve ahí. No falté, seguí declarando la bondad de Dios, seguí diciéndole Amén. a las personas que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que levanta, y a través de eso muchas personas pudieron ser tocadas por el Señor, a través de ese testimonio de ver de que yo no salí de la iglesia, más bien me aferré a la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo estoy injertada en el cuerpo de Cristo, voy a ser más que vencedora. Si yo estoy injertada a Él, si yo voy a estar ahí con Él, Él va a hacer todo lo que Él quiere conmigo. Y eso es lo que tenemos que entender, que un proceso no es para matarte. Pablo pudo decir, esta leve tribulación momentánea provoca en mí un verdadero peso de gloria mayor. Cuando Dios permite algo en nuestras vidas, no es para vergüenza, es para que la gloria de Él pueda manifestarse. Amén. Y antes de que pase un proceso, en el cielo se dijo nuestro nombre. Amén. Porque vemos en el libro de Job, cuando Job estaba tranquilo, y Dios le dijo al enemigo, al adversario, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre íntegro. Es que cada que nosotros pasamos un momento difícil, es porque en el cielo se estableció algo de bendición para nuestras vidas. Amén. En ese momento Job perdió todo. Su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero vemos algo maravilloso, algo que me impacta de la vida de Job. Y es que Job le dice a la mujer, ¿cómo estás hablando, mujer? ¿Acaso en la bendición solamente vamos a bendecir al Señor? Y en el momento de la prueba no. Es que en el momento de la bendición yo me acuerdo del Señor, y en el momento de la prueba Me olvido. No debemos olvidarnos. no debemos olvidarnos del Padre. Tenemos que estar ahí. El salmista David pudo decir, pacientemente esperé a Jehová, y Él me oyó y se inclinó a mí y me libró de todos mis temores. Tenemos que entender algo, que nosotros tenemos que caminar bajo la palabra que el Señor nos ha dado. Si Dios dijo que iba a terminar con nosotros en victoria, nosotros tenemos que caminar bajo esa palabra. Es que no es lo que veo ahora, es hacia dónde voy. Amén. Pablo dijo, prosigo al blanco perfecto. Cuando yo pongo mi mirada en el Padre, cuando Dios llama a Josué, ¿qué le dice? Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Algo que tenemos que entender es que no tenemos que temer. Amén, amén. Una persona llamada por Dios no es cobarde, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Amén. cobardía no está en nosotros. Cuando nosotros tenemos el evangelio de Dios en nuestras vidas, somos fuertes, no porque nosotros somos fuertes humanamente, no. Es una fortaleza que viene del interior. Es donde en la prueba, yo pude entender algo en mi prueba, en mi proceso, es que pude sacar lo que yo no sabía que tenía, que era la fortaleza, que era esa mujer guerrera, esa mujer que Dios me llamó para pelear y conquistar, porque yo no tengo derrota, yo tengo victoria en las manos de mi Padre, amada Amén, pastora. amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Realmente tremendo testimonio para todas aquellas mujeres que estamos hoy aquí en el set y personas que se están conectando y que están ahí en las redes sociales, que sepan que Dios es un Dios poderoso y que a pesar de las vicisitudes, de las dificultades, de los huracanes y terremotos que nosotros podamos tener y que puedan venir a nuestras vidas, nosotras no estamos solas. Pero algo importante, usted también decía, que es un punto del tema del poder de la salvación, es poder tener esa fe. Amén. Es poder saber en quién crees, en quién tú te levantas, en qué palabra es la que tú confías. Porque si tuviéramos una fe muerta, ¿qué hubiese sido de su vida? ¿Qué hubiese sido de todas aquellas mujeres que a lo mejor puedan estar hoy pasando algo parecido? A lo mejor no una muerte de su esposo, pero a lo mejor una pérdida de un trabajo, a lo mejor algo con sus padres, a lo mejor
que se siente que nadie en su entorno las quiere o que están realmente acompañadas o que tienen realmente la ayuda por parte de estas personas. Y hay muchas situaciones, pero no importa cuán grande o cuán difícil sea tu situación, si tienes a un Dios poderoso, Él va a poder obrar y cambiar y manifestar todas aquellas situaciones de derrota que tienes en victoria. Y usted me decía, pastora, que después de esto, y que para las personas que nos están escuchando, que a veces no todo es fácil, y todo es verdad, hay que pagar un precio, hay que sudar también, porque si somos hijos de Dios hay que esforzarnos, hay que trabajar duro, hay que madrugar, hay que ser valerosos, porque las cosas no nos van a caer del cielo, la unción no me va a caer del cielo, los milagros no soy yo, es el Espíritu Santo, el poder de Dios, pero saber que necesito yo como hija de Dios demandar ¿qué? Oración, demandar mi tiempo. Si antes oraba, no sé, 1 hora, ahora tengo que orar mucho más, pero está en nosotras el despertarnos y que esa fe cada día crezca y aumente, como decía la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y es lo que usted también la mantuvo, esa fe que a pesar de ser joven, 26 años, con tremenda situación, su fe no menguó, su fe aumentó. Y no solo en ese proceso, me decía también que en su hogar de pronto vino una cosa tras otra, porque era parte de ese llamado que Dios tenía, ese llamado poderoso, ese llamado glorioso para usted, que ni usted mismo sabía en dónde Dios la iba a llevar. Y me contaba algo que había pasado en su familia también, que de un momento a otro perdió todo lo que usted tenía en su hogar. Amén. Fue en este año, ya estábamos con la iglesia, salimos de una vigilia y vino una lluvia. Este año hubo una lluvia muy fuerte y la lluvia vino y se llevó prácticamente todo en mi casa. Fue algo tremendo, pero pude entender algo, que lo que Dios permite que se vaya es porque cosas nuevas van a ingresar a nuestras vidas. Y solamente una vez más le puedo decir gracias, Señor, gracias. Y no pasó ni un mes y el Señor nuevamente todo trajo, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor. Yo he aprendido a confiar en todo el tiempo en el Padre. Cuando yo voy a hacer algo le digo, Señor, en tus manos está, y le pongo la mano y le oro, Señor, le oro, Señor, está hecho. Señor, hecho está en tu nombre. Tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata, que tú le entregas a tus hijos lo que ellos te piden, y yo te pido a ti. Yo no tengo que ir a una persona a pedirle, yo voy al Padre y mi Padre me contesta. Es lo más maravilloso. Amén. Él es mi Padre, Él es mi amigo y ahora es mi esposo. Amén. Isaías 54:5 dice que Él es mi esposo, tu hacedor. Por un momento te dejé, dice. Yo amo tanto Isaías 54, porque cuando yo dije, Señor, yo tengo una experiencia muy hermosa con Isaías 54. Me acuerdo tanto que pasando el proceso, le dije, Señor, no te voy a servir en el ministerio. Es algo loco. Señor, no me voy a apartar de la iglesia porque no puedo vivir sin ti, le dije. Y llamo a mi mentora y le digo una noche, sáqueme del ministerio de guías, no voy a servir más, no me voy a apartar, voy a estar en la iglesia, pero quiero solamente permanecer sentada. Y ella me dice, Estefanía, ¿eres tú? Y yo le digo, sí, soy yo. Y yo me imagino que ella se puso a orar en esa noche, porque ella siempre estaba ahí dándome fuerza, dándome palabra. Y esa noche yo me pongo a orar. Y me acuerdo tanto que yo me levanto de mi cama y estaba orando y comienzo a danzar y a hablar en nuevas lenguas y comienzo a danzar y en eso voy a ver la Biblia y me pone Isaías 54 y dice que más son los hijos de la desamparada, ha dicho Jehová. Gózate y alégrate, ensancha el sitio de tu tienda. Por un momento te dejé como a mujer asolada, pero quito la vergüenza de tu juventud y la afrenta de tu viudez. Yo soy Jehová tu hacedor, tu esposo, tu amigo, tu padre. Él es mi padre, Él es mi amigo. Yo solamente puedo decir que vivo y respiro y estoy donde estoy
porque a mi Padre le ha placido, porque Él me llamó su hija. El mejor ministerio, el mejor llamado que yo puedo tener es el ser su hija. Amén, maravilloso testimonio, realmente tremendo y poderoso. Y bueno, creo que nos va a faltar tiempo porque no hablamos. Pastora, 2 minutos así antes de terminar. ¿Cómo fue que el Señor le llamó al pastorado? ¿Cuánto tiempo pasó y empezó con todo, no empezó sin nada? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, lo del pastorado fue algo sorpresivo, porque yo decía, Señor, yo a pastorear no me llames nunca, Señor. Yo quiero predicar tu palabra. Y es que mi llamado no es el llamado de Dios, mis pensamientos no son sus pensamientos. Yo siempre he dicho que el pastorado es algo muy fuerte, porque vas a encontrar en el camino gente que te ame, gente que no te ame, gente que un día te dice que te ama y al siguiente día te da la puñalada, te traiciona. En el ministerio pastoral hay muchas situaciones, pero de algo puedo estar segura, es que el único que nos socorre siempre. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando yo comienzo a predicar en mi sector, en la pandemia, me acuerdo tanto que había gente infectada con COVID y me llaman a orarle. Les fui a orar, el Señor pudo hacer el milagro de sanidad en aquellas personas, fueron sanadas del COVID y comenzamos a predicar la palabra con un parlante y un micrófono pequeñito. Así empezamos en la calle y comenzamos a dar las buenas nuevas del Padre, decirles que aunque había una pandemia que estaba diciendo muerte, si estábamos con el Señor podíamos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Llevando las buenas nuevas de salvación, pudimos ver el resultado que ahora tenemos. Y es que tenemos una iglesia firme, una iglesia apasionada por el Señor, una iglesia que vino y se levantó de un momento que parecía que nunca iba a pasar, pero sucedió. Estuvimos en la calle, orábamos en la calle, vigilábamos en la calle. Tremendo. Así pasó nuestro primer proceso de la iglesia, cómo la hicimos, cómo podemos ver el levantamiento de nuestra casa de oración. Luego el Señor nos permite al lado de mi casa poder hacer la iglesia. Y ahí era lo que yo le decía al principio, que el Señor me había dicho que su gloria iba a ser manifestada en mi casa. Yo pensaba en mi humanidad que era con mi esposo, pero los planes del Señor era que Él iba a traer su gloria a mi casa, porque al lado de mi casa iba a quedar la iglesia. O sea, algo tan maravilloso. Ahora podemos tener una iglesia donde damos las buenas nuevas de salvación. ¿Dónde está ubicada la iglesia? Nuestra iglesia está ubicada en Sergio Toral, en la cooperativa Sergio Toral, primera etapa. Estamos ubicados ahí en la manzana 3447. Solar 13. Es un lugar en donde vamos y nos rendimos al Padre y salimos renovadas, salimos transformados, porque eso hace el poder de Dios, eso hace. Y ahora puedo decir que son 2 años de ministerio donde estamos de pie, estamos en victoria y creo que vamos a celebrar muchos años más, porque lo que Dios levanta, Él siempre lo va a sustentar. No teníamos nada, ahora estamos teniendo una iglesia que se está levantando. Creemos firmemente que en este tiempo y en esta temporada el Señor va a levantar a Sergio Toral. Se va la opresión de ese lugar porque la gloria se va a manifestar en Sergio Toral. Amén, en el nombre de Jesús. Lo creemos. Amén, amén. Qué bendición, amado pastor. El tiempo se ha ido corriendo, realmente volando. Yo quisiera volver a decir las redes sociales de Entre Nosotras. Estamos en Instagram como entre.nosotrasec. Puede buscarnos y puede ver cápsulas también de ese programa que vamos a estar subiendo en esa red social. Puede vernos en Facebook, puede vernos en YouTube. Pastora, ¿algún saludo que quiera hacer en ese momento? Ya Claro estamos terminando. Sí. Saludo primeramente a mis padres espirituales. Los bendigo, mi amado pastor William, mi amada pastora Maribel, a mi madre, que fue el vientre bendito que trajo esta mujer de Dios para que este tiempo y esta temporada, a mi madre Sandra Guerrero y a mis hermosos hijos. La herencia bendita, los profetas, los próximos profetas, las ministras del Señor, porque yo creo que mis hijos nacieron para ser
una diferencia y marcar una diferencia en esta generación. Amén, amén, pastora. Yo también envío saludos a todo el staff de Entre Nosotras, a mi mami Ketita Rodríguez, Sandra Rodríguez, a la tía Braila, a la tía Jenny, que siempre están conectadas y después de cada programa pues me dicen todo lo que vieron en el programa. Así que un besito para ella. Esto fue Entre Nosotras. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en